Vamos entonces a lo referente a la clase del día de hoy. Y nada, pues, estábamos viendo fuerza de roce, ¿sí? Eso fue lo que vimos en la última clase, fuerza de roce. Entonces les voy a compartir unas láminas para que comencemos la clase de hoy. Y voy a empezar con un repasito de lo que era la fuerza de roce, ¿no es cierto? La fuerza de roce era una fuerza de tipo disipativa. ¿Qué significaba eso? Que disipa la energía de los sistemas. Por ejemplo, mire, a ver, para que eso un poco, eh, mire, imagina que tiene una superficie sin roce, ¿ya? Aquí no hay roce, el roce es cero. Es decir, es como cuando uno tiene un hielo sobre otro hielo, es como, ahí el roce es mínimo, casi cero. Se fija como que las cosas se resbalan solitas. Supongamos que esta superficie no tiene roce. Yo mismo, Catalina, yo mismo, todas las veces que subo las pruebas le envío un correo. O quizás esta vez no le envié, no sé, pero soy yo el que manda los correos avisando que la prueba está arriba, que está subida, digamos, que está lista para que la den. Ah, ya, entonces, ya, pero no importa, mire, igual hay un calendario de evaluaciones, chiquillos, que ustedes yo creo que lo tienen que tener, donde salen eh, donde salen los, ¿cómo se llama? Salen en la fecha de las pruebas de todos los ramos. Entonces ahí debería estar física también, pues. No sé. Sí, es que este calendario que mandaron hace poco es el nuevo calendario, donde todavía no están fijadas las pruebas de física, ¿eh? Por si acaso. A ver, voy a volver a repetir, mire, la prueba que voy a subir yo hoy es la prueba número 2, ¿ya? No es la número 3, no es la prueba nueva, es la prueba pasada, ¿sí? Y las personas que no la han dado, por favor, aprovechen de darla, ¿sí? Y los que quieran subir su nota y la dan de nuevo, y si suben, les subo su nota, ¿sí? Así es fácil. Eh, Ese calendario, Joaquín, que mandaron hace poco es para las pruebas 3, ¿ya? Para la tercera evaluación. En fin, y ahí no está física, ¿ya? Hoy día tenía que haberla fijado y se me olvidó hablar con Carlos, así que yo creo que el lunes recién voy a tener esa información, se la voy a mandar a sus profesores. En fin, a ver, Constanza dice, profe, debería hacer clase. Sí, de verdad que me gustaría más hacer la clase presencial porque es difícil explicar estos conceptos desde acá. Sí, son conceptos muy complejos. Pero en fin, mire, ya, a ver, como recuento, mire, hoy día a las 6 de la tarde voy a subir la prueba número 2 por segunda vez, ¿ya? Para que por favor aprovechen de dar la prueba. Sobre todo el primero C, que me la dieron 6 personas. Yo creo que ahí hubo algo, parece que no hubo una buena información, pero no importa. Eh, en fin. Ya, y ahora estamos en la clase estamos haciendo un resumen de lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Eh, entonces enchufémonos acá, mire. Decir que la fuerza de roce, así la vamos a simbolizar, decir que esta fuerza es una fuerza disipativa, quiere decir que disipa la energía, ¿sí? Por ejemplo, mire, si usted está aquí, ¿no es cierto? Y empuja este bloque en un sistema que no tiene roce, la fuerza de roce aquí es cero, ¿ya? No hay roce entre las superficies. Por lo tanto, si usted empuja con una fuerza, lo que está haciendo, le está transmitiendo energía a este sistema. Este sistema se va a mover con velocidad constante una vez que lo suelte, se va a mover con velocidad constante para siempre, porque aquí no hay roce, va a seguir de largo para siempre, ¿sí? Entonces, este bloque se dice, como tiene velocidad, se dice que tiene energía cinética, ¿ya? La energía cinética tiene que ver con la velocidad. Ahora, en un sistema con roce, mire, el mismo ejemplo, pero ahora hay roce entre las superficies, ya supongamos que esto es cemento y esto es madera, ¿sí? Y la empuja con la misma fuerza de delante, ¿sí? Usted empuja esto con la misma fuerza de acá arriba, el bloque efectivamente se va a mover, pero no con velocidad constante, ¿ya? Va a adquirir velocidad hasta que usted le está haciendo la fuerza. Una vez que usted lo suelta,
la velocidad va a disminuir, ¿sí? Y la energía cinética que este bloque tenía, aquí es constante, sigue, porque sigue el bloque moviéndose para siempre, porque nada lo va a detener, no hay roce que lo detenga, ¿sí? En cambio acá, como hay roce entre las superficies, y como el roce es una fuerza disipativa, ¿ya? Aquí el roce es distinto de cero, no es cero, como es una fuerza disipativa, este sistema pierde energía, pierde velocidad, hasta que se detiene, ¿sí? Hasta que el bloque se detiene. Esa energía la disipó en forma de calor, ¿ya? Los roces generan calor aquí, generan un aumento de la temperatura entre las superficies. A eso se refiere uno cuando dice que el roce es una fuerza que disipa la energía, hace que los sistemas pierdan energía, siempre. El ejemplo de un meteorito que entra en la atmósfera, ¿no es cierto? Una vez que entra en la atmósfera, como viene con mucha velocidad, tiene mucha energía cinética, el sistema meteorito tiene mucha energía. Una vez que entra a la atmósfera acá, el roce hace que pierda energía, que pierda velocidad, que pierda velocidad, entonces pierde energía cinética y como se disipa en forma de calor esta energía, la temperatura aumenta tanto que este asteroide o este objeto que cae del espacio, ¿no es cierto?, hacia la Tierra, se enciende, se le ve como una llama, se le ve una colita, ¿sí? Cuando va cayendo. Lo que uno llama estrella fugaz es eso, ¿sí? Entonces este sistema pierde energía por producto de qué? Producto del roce. Y la energía la pierde en forma de calor, por eso que no sé, una pregunta para usted, ¿cómo hacíamos fuego antes en la prehistoria? Hubo una maderita, ¿no es cierto? Un palito, una cuerdita que enganchaban aquí y movían esto, lo hacían girar, o con la mano lo hacían girar. Era una cosa así, mire, como que ponían, supongamos que este es un palito, ¿no es cierto? Dos maderitas, una abajo, otra arriba, y empezaban a hacer un hoyito con el otro palito, lo hacían girar y se generaba una rejilla, se generaba fuego. ¿Producto de qué? De la fuerza de roce. Se fija porque es una fuerza disipativa. Disipa esa energía que usted le está aplicando al palito, ¿no es cierto?, en hacerlo girar, y como hay roce entre las dos superficies, entonces genera calor, ¿sí? Usted mismo cuando tiene frío se refriega las manitos, ¿no es cierto? En fin. Ya, es una fuerza disipativa entonces, eso lo vimos en la clase anterior. También siempre el roce se opone a la fuerza aplicada. Por ejemplo, si el roce es estático, si usted no mueve el objeto, por más que lo empuja, si usted empuja el objeto y el objeto no se mueve, ¿sí? Usted está haciendo una fuerza F para allá, y el roce siempre es contrario a la fuerza aplicada, ¿sí? En cambio, o sea, también, si usted arrastra esta caja, ¿no es cierto? Si usted arrastra esta caja, eh, también es contraria al movimiento, ¿sí? También, si la caja se mueve, se arrastra, la fuerza de roce también es contraria al movimiento, ¿sí? Dirección contraria tiene, sentido contrario, ¿ok? Entonces, si usted empuja y la caja no se mueve, el roce tiene sentido en contra de la fuerza, y si usted empujando la caja la empieza a arrastrar, la mueve, el roce también siempre tiene sentido contrario al movimiento. Eso también lo mencionamos en la clase anterior. ¿Y cómo se calcula la fuerza de roce por medio de estas dos formulitas? ¿Ya? Porque existen dos clases de roce. Bueno, este ya no lo vamos a estudiar en viscoso porque es para fluido. El roce estático y el roce deslizante o cinético. El roce estático es en el caso de que usted no mueve el objeto, ¿sí? El estático. Usted no mueve el objeto. Y acá cuando mueve el objeto, cuando lo arrastra, eso sí, tiene que arrastrarlo. Cuando hay derrape, cuando hay fricción, ¿sí? Eh, el objeto se mueve pero se resbala, ¿ya? Entonces existen dos clases de roce, el roce estático, le vamos a andar siempre así, y se calcula como el coeficiente de roce estático, ese numerito que está ahí se llama mu, ¿ya? Y significa coeficiente de roce.
es un numerito que vale entre 0 y 1, es decir, puede valer 0,5, 0,25, 0,07, cualquier número entre 0 y el 1, ¿ya? Mientras más grande es este número, o sea, mientras más se acerca al 1, ¿sí? Quiere decir que mayor es la fuerza de roce. Ese numerito tiene que ver con los materiales que se están rozando, ¿sí? Ese numerito cambia si se está rozando, por ejemplo, hielo contra vidrio, o vidrio contra cemento, cemento contra caucho, o madera contra madera, ¿sí? O goma contra, no sé, contra plástico, por dar ejemplo. Esos numeritos los voy a dar yo en los ejercicios, ¿ya? Se calcula el coeficiente de roce, perdón, se calcula la fuerza de roce estático como el coeficiente de roce, que es este número que le voy a dar yo en el enunciado, por la fuerza normal, ¿sí? Es decir que, como la fuerza normal la podemos calcular en esta ocasión, ¿no es cierto? La podemos calcular como igual a m por g, ¿sí? Como igual al peso, se puede calcular la fuerza normal, entonces esta fórmula nos queda así. El roce estático va a ser igual al coeficiente de roce estático por la masa del objeto, ¿no es cierto?, por g. Es decir, el coeficiente de roce por el peso es lo mismo, ¿ya? Pero solamente en este caso, en superficies que son horizontales, en superficies con pendiente, eso no es válido. Esta fórmula no es válida ahí, en ese caso. Cuando hay pendientes que subir o que bajar, no. Esta fórmula sirve solamente para objetos horizontales que están en una superficie horizontal, ¿ya? Ahí la fuerza normal es igual al peso. Por lo tanto, la fuerza de roce se relaciona con el peso en cierta medida, ¿se fija? No directamente porque es igual al peso, sino que porque el peso se puede calcular como una fuerza normal acá. La fuerza normal igual al peso. Entonces, tenemos dos fórmulas, mire, para calcular los distintos tipos de fuerza de roce. Tenemos la fuerza de roce estático, se calcula como el coeficiente de roce estático, por la masa, por la aceleración de gravedad, que siempre vale 10 metros partido por segundo al cuadrado. Y también tenemos la fuerza de roce cinética, que se calcula como el coeficiente de roce cinético. Esto es cuando hay derrape, cuando se arrastra el objeto, por la masa por G también, ¿sí? Lo único que va a cambiar es este numerito de aquí, ¿ya? Que es el coeficiente de roce. Y tienen que tener en cuenta que el coeficiente de roce estático siempre es mayor que el coeficiente de roce cinético o deslizante para los mismos materiales, ¿ya? Es decir, que una vez que el objeto se empieza a mover, que usted empieza a arrastrar el objeto, la fuerza que usted tiene que ejercer sobre él para que se mueva tiene que ser menor, ¿ya? Pero no importa. Vamos a ver cómo se calcula esto, mire. Por ejemplo, mire, aquí hay un ejemplo. Dice, Pedro desea mover una caja de 60 kilogramos, ¿ya? Es decir, que la masa del objeto son 60 kilogramos. Para lo cual la desliza sobre una superficie horizontal, tal como muestra la imagen aquí. Si se considera que el coeficiente de roce cinético, fíjese, le están dando el numerito, se fija, mu, vale 0,18. Ese número, fíjese que no tiene dimensiones, mire, no es ni kilogramos, ni metros, nada. Es un número que no tiene dimensiones. Es un coeficiente. Por lo general los coeficientes son un factor nomás multiplicativo. Y generalmente no tienen eh, unidades de medida, porque no tienen dimensiones, ¿ya? Son características del objeto. En fin. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la fuerza de roce cinético? Entonces tenemos estas dos fórmulas. Las voy a tomar para llevarlas para allá. Vamos a escribirlas de nuevo. Estoy haciendo. Ahí sí. Voy al tiro al chat. Denme un segundo. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Ahí está la fórmula. Ahí. Ya voy al chat. Denme un segundo. Dice. Listo, Constanza, vaya nomás. No hay problema. Ya entró el inspector a pasarlo listo. Ya nos vemos, que le vaya bien. Ya, entonces tenemos aquí una caja, un cajón de 60 kilogramos, la fuerza de roce entre estas superficies
que en la fotografía son madera contra madera, mire. El coeficiente de roce para madera contra madera es 0,18, ¿ya? Nos piden calcular la fuerza de roce cinético, entonces, eso que está ahí, ¿sí? La fuerza de roce cinético, que igual las fórmulas son idénticas, ¿ya? Lo que hay que cambiar es ese numerito que está ahí, ¿no? La fuerza de roce cinético, entonces, va a ser el coeficiente de roce cinético por la masa, por la aceleración de gravedad, ¿sí? Entonces voy reemplazando los datos, pues mire, el coeficiente de roce vale 0,18 por la masa, que es 60, por G, que ya dijimos que vale 10, siempre, en la Tierra, ¿sí? Que es la aceleración de gravedad, 10. Entonces, si multiplico todo esto, si le cuesta tanto multiplicar con una calculadora nomás, pues, no hay problema con eso, ¿sí? Eso da 108 newton de fuerza de roce, ¿ya? Ahora, si la pregunta le dicen que calcule, supongamos que le dicen cuál es el valor de la fuerza de roce cinético y estático, ¿ya? Y supongamos que ese es el coeficiente de roce cinético, pues supongamos que el coeficiente de roce estático es, el coeficiente de roce estático supongamos que es 2,2, perdón, 0,22, no puede valer más de 1, supongamos que es 0,22, ¿ya? El coeficiente de roce estático, es decir, que usted ya no está moviendo la caja, ¿ya? Estoy suponiendo, por favor preste atención, estoy suponiendo que ahora la caja no se mueve y hay el roce estático, ¿sí? Y lo quiero calcular ahora. Es lo mismo, la misma fórmula, la fuerza de roce estático es coeficiente de roce estático por M por G. Entonces el coeficiente de roce estático es el valor del coeficiente de roce, que en este caso vale 2,2 en estático, 0,22, perdón, por la masa, que es la misma, ¿no es cierto?, 60 kilogramos, por G, que es 10. Entonces la fuerza de roce estático va a ser 600, serían 0,22 por 600 serían 120, 132 creo. 122 minutos. A ver, voy a verificar con la calculadora. 0,22 por 60 por 10. Sí, 132 minutos. Si usted se fija, si la caja no se mueve y usted hace fuerza, y la caja no se mueve, está actuando el roce estático. La fuerza de roce estática que se opone al movimiento. Y en ese caso, fíjese, vale 132. Una vez que usted logra empezar a mover esto con velocidad constante, empieza a actuar el roce cinético, porque usted empieza a arrastrar la caja y de hecho tiene que hacer menos fuerza. Fíjese, tiene que hacer 108 newtons de fuerza para el mismo caso. En el caso de que no la mueva, la fuerza tiene que ser mayor, fíjese. Por eso que siempre cuesta más sacar a los objetos del movimiento que deslizarlos con velocidad constante una vez que ya se están arrastrando. Fíjese, cuando usted empuja un closet que está muy pesado, primero la fuerza que usted tiene que hacer es muy grande, y una vez que se empieza a arrastrar ya disminuye un poquito el esfuerzo que usted hace. Entonces la fuerza de roce cinético siempre es menor que la fuerza de roce estático. ¿Por qué? Solo por esto, mire. Solo porque el coeficiente de roce cinético es menor que el coeficiente de roce estático. ¿Se entiende la idea, querido y estimado? Sí. ¿O no se entiende? Ya, mire, hagamos otro ¿Lo ejemplo puedes para que... repetir? Sí, hagamos otro ejemplo, mire. Mire, supongamos que tengo un caso 1, ¿ya? Donde usted está empujando una piedra, una roca, ¿ya? Está empujando una roca. Y el objeto no se mueve, ¿sí? El objeto, la velocidad del objeto es 0. Usted la está empujando, es decir, usted está ejerciendo una fuerza para acá. Y si el objeto no se mueve es porque hay una fuerza contraria a usted, que es la fuerza de roce estático, ¿ya? Tal que la suma de esas dos fuerzas es 0 cuando la sume. Si la suma de las fuerzas es 0, entonces el objeto no se mueve. Ya, ese es el caso 1. Supongamos que la masa del objeto de esta roca son 50 kilogramos. Y supongamos que el coeficiente de roce estático entre la roca y el piso, el suelo,
¿ya? Supongamos que es 0,55, ¿ya? Y yo le pido que calcule la fuerza de roce estático. Esa es lo que tengo que calcular. En el caso 2, usted pudo vencer esta fuerza y el objeto se empieza a mover. Usted lo está moviendo con velocidad constante. En el caso 2, la misma roca, ¿no es cierto?, de masa 50 kilogramos, usted ya empezó a mover el objeto. El objeto se mueve. Es decir, hay una velocidad distinta de cero. ¿Ya? Supongamos que la velocidad es constante aquí. La fuerza F que usted ejerce, igual va a tener que estar constantemente haciendo una fuerza acá, para mover esto con velocidad constante, porque va a haber una fuerza de roce cinético, ¿ya? Que es distinta a la roce estático, es menor. Entonces, acá yo le voy a pedir que calcule la fuerza de roce cinético, porque acá el coeficiente de roce cinético es 0,4. Y es el mismo material, ¿ah? Sin embargo, los coeficientes de roce cambian si el objeto se está deslizando, ¿ya? Disminuye. Por eso que disminuye la fuerza de roce cinético. Entonces calculemos la fuerza de roce estático en este caso, ¿sí? La fuerza de roce estático se calcula como coeficiente de roce estático por M por G. El coeficiente de roce estático es 0,55, con la masa del bloque que son 50 kilogramos, por G que siempre vale 10. Entonces la fuerza de roce estático es 500 por 0,55 serían 275. A ver, Newton. Voy a comprobar eso con mi calculadora. Son 50, 500 por 0,55. Sí, 275. Eso está bien. Una vez que la caja se empieza a deslizar, la fuerza que usted tiene que hacer es menor para mantenerlo en movimiento con velocidad constante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente de roce cinético en el caso 2? Para el mismo objeto, ¿ok? Para el mismo objeto. Igual que el oro, pero con el coeficiente de roce cinético por M por G. Y reemplazamos. El coeficiente cinético vale 0,4. La masa son 50 kilogramos y G vale 10. ¿Ya? La fuerza de roce cinética entonces va a ser, a ver, 500 por 0,4, 200. 200 newton. Si usted se fija, para mantenerlo en movimiento con velocidad constante tengo que hacer una fuerza menor que para sacarlo del reposo. Sin embargo, son los mismos objetos, tienen el mismo peso el objeto, solo que lo que cambió fue el coeficiente de roce. ¿Y por qué cambió? Mire, piénselo de esta manera, piénselo como que las superficies son porosas, y la superficie de la piedra también es porosa. Entonces piense que al principio cuando usted empuja, está como enganchado en la porosidad, como que se enganchan, se acoplan ahí. Y una vez que usted rompe aquí, porque hay desgaste del material, siempre hay, en el roce hay desgaste de material. Por eso que uno lija una madera con una lija, ¿no es cierto? Y saltan polvitos, sale polvillo, porque hay desgaste. Una vez que usted rompe eso, esa barrera, esa rugosidad que tienen, que están como enganchados al principio, cuando empieza a moverse el cuento, ¿no es cierto? Por la inercia que tiene la roca y por la fuerza que usted está aplicando, sigue el proceso de ruptura, pero es más fácil, ¿ya? Que cuando está en reposo al principio. Se fija, a medida que esta roca se va deslizando, el proceso de ruptura sigue aquí entre la superficie. Pero es más fácil la ruptura porque la roca va chocando contra la superficie ahora, con la velocidad que empieza a llevar. No sé si se entiende un poquito por qué esta fuerza es menor que esa. Y sin embargo son los mismos materiales, solamente que aquí se está deslizando y acá está estático.
No sé si tienen alguna pregunta aquí con los ejercicios también. Yo recién entré, profe. ¿Cómo? Yo recién entré, profe, me tardé un poco. Sí, pues, hay que tratar de llegar a la hora Sí, a clase. Además que el inspector parece que ya pasó la lista. Pero en fin, para que le mandé o le hablé durante la semana. Ya, querido y estimado, entonces vamos a avanzar, ¿sí? Entonces la fuerza de roce, ¿qué es lo que es importante aquí? Que se calcula así si es que es estático, se calcula así si es cinético. La fuerza de roce estática siempre es mayor a la fuerza de roce cinético, aunque sean los mismos materiales. Eh, es una fuerza disipativa, es decir, aquí va a haber aumento de temperatura, ¿sí? Disipa la energía de los objetos, ¿ok? También siempre se opone al movimiento o a la fuerza aplicada sobre él. Ya, si no hay pregunta, entonces avanzamos. Mire, anote ahí si es que está tomando apunte, ¿no es cierto? Diagrama de cuerpo libre. Mire, ¿qué es lo que es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es una representación geométrica de todas las fuerzas que están actuando sobre un sistema. ¿Qué significa eso? Ya sabemos que las fuerzas se pueden dibujar como vectores, ¿no es cierto? ¿Sí? Un diagrama de cuerpo libre es un dibujo simplificado de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, si tengo una caja apoyada sobre una superficie, es decir, que no se mueve, ¿sí? Es decir, que no se mueve, si la caja no se mueve y yo quiero dibujar su fuerza, la voy a dibujar siempre en un punto que se llama centro de masa. El centro de masa, chiquillo, es el lugar representativo de toda de donde está la masa, un lugar que es un punto de equilibrio. Mire, déjeme demostrarle que el centro de masa eh, eh, es un lugar representativo y es un punto de equilibrio. Los objetos ahí quedan en equilibrio, en el punto del centro de masa. Y si el objeto es homogéneo en la distribución de su masa, el centro de masa está ahí justo al medio, justo en la diagonal del cuadrado. Está justo ahí al medio, en ese punto. Pero si el objeto no es homogéneo, yo le voy a mostrar dónde está el centro de masa. Mire, deme un segundo porque voy a buscar un escobillón para mostrarle algo. bueno, profe. Ya llegué. ¿Ven todo en la pantalla? ¿Ven mi imagen, no es cierto? Sí, Sí, profe. profe. Mire, este objeto es un escollón. No le decía, mentira. No. Mire, este objeto, la masa que tiene, la masa, la cantidad de materia que tiene, ¿no es cierto? No está distribuida justo en el medio del palo, ¿sí? No está justo en el medio del palo, porque si estuviera justo al medio, el palo, si yo me pongo ahí el dedo, quedaría en equilibrio, ¿sí? No está justo al medio, a ver, la mitad del palo está más o menos aquí, si yo suelto, ¿no es cierto? Esto empieza a girar en torno aquí, ¿sí? ¿Cómo busco el centro de masa? El centro de masa es un lugar representativo y es un punto de equilibrio. Mire. Voy a empezar a cerrar mi mano aquí. A ver, un segundo. Sáquele la escobilla, profe. Mire. Sale, perrito. Salga, vos, perrito. Mm, Está mi perro aquí en el sillón, mire. Ahí. Voy a empezar a cerrar mi mano. Mire, ahí está. Cierro mi mano, cierro mi mano, cierro mi mano. Cierro mi mano. Y por el roce esto está pasando, ¿ah? Que no voy a quedar en un punto. Mire.
¿Se fija? Ese punto es el centro de masa. Es el lugar representativo de toda la masa y es un punto de equilibrio, mire. El objeto ahí va a quedar en equilibrio. ¿Se fija? No todos los objetos son homogéneos, como el escobillón. ¿Se fija? La distribución de la masa está más al lado donde está la escobilla esta. ¿Por qué? Porque se le suma la masa aquí. Y si yo cierro mi mano, el centro de masa no está justo al medio del palo. Mire, está por aquí. Si usted se fija, me sobra mucho palo para mí. ¿Se fija? Ahí está el centro de masa, aquí. Está justo al lado del escobillón. Es el punto de equilibrio del escobillón. En ese Es- punto y es vamos a más de la dibujar la mitad. fuerza. ¿Cómo? Es más de la mitad de la Es escoba. más de la mitad, ¿se fija? Pero nosotros vamos a trabajar con objetos homogéneos, es decir, con bloques. Entonces no nos va a preocupar eso del centro de masa. Siempre lo vamos a poner al medio, ¿ya? Del objeto. Ese va a ser el centro de masa. Ahí vamos a dibujar las fuerzas que están actuando. ¿Ya? A eso se le llama diagrama cuerpo libre, el dibujo de las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Por ejemplo, en este caso, en el caso de la caja que está ahí en reposo, las únicas dos fuerzas que están actuando es la fuerza normal, que es hacia arriba, y la fuerza peso, que es hacia abajo. Se dibujan ahí. En este caso de acá, supongamos que alguien está arrastrando esto, ¿sí? Ya que hay roce entre las superficies. En este caso, dibujamos en el punto del medio, es decir, de la cajita, dibujamos la fuerza F que está ejerciendo la persona, la fuerza peso y la fuerza normal, y también la fuerza de roce que es contraria al movimiento. Espera un poquito, voy a cerrarle el micrófono al compañero. Let me cut you down. Ya, no lo puedo desactivar. Joaquín tiene que desactivar su micrófono, estimado. Si estamos escuchando. Ahí sí, ya. Vale, vale. Es un loquillo. En fin, ya, ahora sí. En ese punto vamos a representar todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto. En este caso está actuando la fuerza F, ¿cierto? Que aplica el joven acá. Tenemos la fuerza normal que aplica la superficie, el peso, que es contraria a la fuerza normal. Y también tenemos la fuerza de roce, en este caso cinética, ya que la caja está tirada, o estática, da lo mismo. Acá, por ejemplo, este objeto está en una superficie que tiene una pendiente. ¿Sí? En ese caso, supongamos que no se mueve, dice cuerpo inmóvil. Si está inmóvil el cuerpo, entonces la fuerza que actúa sobre él es la normal, es el peso y es la fuerza de roce que es contraria al movimiento. Fíjense que el peso aquí no se nota bien, pero mire, me voy a dedicar a esto que está acá. Supongamos que esta es la pendiente, ¿sí? Acá tengo el objeto, una cajita, y está quieto, ¿ya? La fuerza peso siempre uno la dibuja vertical, siempre. La fuerza peso siempre uno la dibuja vertical hacia abajo. Eso sería el peso. La normal no siempre, en este caso no es para allá, siempre es perpendicular a la superficie. Esa es la fuerza normal. Y la fuerza roce es contraria al movimiento, por lo tanto, ahí. Para donde se quiere mover siempre es contrario. Entonces aquí tenemos la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza de roce. Eso sería el diagrama de cuerpo libre para este caso. Ok, ya. Por ejemplo, mire, dice, realice un diagrama de cuerpo libre en cada caso. Por favor, eh, trate de hacerlo, no sé, en su casa, en un cuadernito, una hojita. ¿Un Vaya, diagrama de cuerpo libre? lo que acabamos de hacer se llama diagrama de cuerpo libre. Eso. Todo eso se llama diagrama de cuerpo libre, estimado. A ver, ahí me está escribiendo. Que pase la lista. ¿Cómo es?
Ya, sigamos entonces, no entendí. En fin, a ver. Sí, es que yo no paso la lista, la pasa el inspector, pero mire, si alguien entró recién va a tener que hablar con el inspector porque ya entró el inspector. Pero igual, mire, por seguridad, si quiere le voy a tomar una fotito al final de la clase para que yo tener la lista y se la mando al inspector. Nos parece. Bueno, pero yo no sé si el inspector me va a aguantar que, bueno, quizás me diga, pues a los que entraron atrasados, lo siento, entraron muy atrasados. Pero igual, de todas maneras voy a hacer el esfuerzo, ¿ya? Ya, estimado. Sigamos acá, concentrémonos acá, mire. Realicen un diagrama de cuerpo libre en cada caso. En este caso, se fijan, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que no dibujar un auto, ni una cuerda, ni una mano, sino que dibujar una cajita que va a representar a este objeto. ¿Sí? Tengo que dibujar, aunque no es necesario, podría hacerlo aquí encima. ¿Ya? Pero igual, hago ahí un plano representando el suelo, hago algo que represente un cuadrado, ¿no es cierto? O un rectángulo, eso que está ahí ya, que va a representar el carro, ¿no es cierto? Entonces lo voy a poner ahí. Y voy a dibujar las fuerzas que están actuando sobre el carro, ¿no es cierto? Que primero, el carro pesa, tiene masa, por lo tanto el peso es la primera fuerza que voy a dibujar. El peso es la primera fuerza que voy a dibujar justo al medio ahí. Ahí va a estar la fuerza de peso. Si está apoyado sobre una superficie y no se mueve para abajo, obviamente porque está apoyado, tiene que haber sí o sí una fuerza normal acá, que sería esa que está ahí. ¿Ya? Esa sería la fuerza normal. Yo la voy a nombrar. Después, ¿qué dibujo? La fuerza que está ejerciendo la mano. La fuerza F de la mano. Y luego la fuerza de roce. Hay fuerza de roce, por supuesto, de roce, siempre. Siempre hay roce entre la superficie. ¿Ya? Esa es la fuerza de roce. Suponiendo que el carrito se está moviendo, ¿ya? Fíjese que la dibujé un poquito más chiquitita, porque dibujé en el caso de que el carrito esté acelerando, ¿sí? Que el carrito esté aumentando su velocidad, entonces en ese caso su fuerza es mayor que eso, ¿ya? Supongamos que se mueve con velocidad constante, entonces, si se mueve con velocidad constante, entonces, tienen que ser iguales esas dos fuerzas que hay ahí. Eso es una sutil distinción. Fíjese, aquí está entonces la fuerza peso, ahí está la fuerza normal, aquí está la fuerza de roce, y aquí está la fuerza F que ejerce la mano. Eso que está ahí sería un diagrama de cuerpo libre para este sistema que está acá. ¿Se entendió eso, no? Un poco. ¿Lo podría repetir? Ya, con este, mire. Ahora, fíjese, ella está empujando con cierto ángulo, ¿no es cierto? Esta caja está de pie. Aquí no había ningún angulito. ¿Qué es lo que es un diagrama de cuerpo libre? Es dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema, sobre este sistema que está aquí, que es la caja en este caso, que están actuando sobre la caja. Entonces, para dibujar eso, primero dibujo el piso, una línea horizontal, luego dibujo la caja, ¿no es cierto? Un cuadrado, lo que sea en realidad. Y justo en el medio de este rectángulo voy a dibujar las fuerzas que están actuando sobre la caja. Si usted se fija, en este punto del medio voy a suponer que ahí está el centro de masa del objeto. Y si usted se fija aquí, ¿ya? Ahí está actuando la tensión de la cuerda, que es la fuerza que está haciendo ella. Es decir, ahí voy a dibujar mi primera fuerza, que es la fuerza F que ella ejerce. La segunda fuerza que está actuando acá es el roce. El roce es contrario al movimiento, por lo tanto, esa sería la fuerza de roce. La otra fuerza que está actuando acá, ¿sí? Sería la fuerza normal, que siempre está, y la fuerza peso. La fuerza normal y la fuerza peso. Eso que está aquí sería un diagrama de cuerpo libre de esta situación que está acá. Ya, a ver, dice Tomás Peña está aplicando más fuerza.
La flecha debería ser más larga que la fuerza de roce. Sí, pero que no sabemos si el objeto se mueve o no se mueve, porque aquí no dice nada. Y si el objeto se mueve con velocidad constante, tienen que ser iguales las dos fuerzas. ¿Para qué? Para que la suma sea cero. Porque si la suma de las fuerzas es cero, aquí entre la fuerza F y la fuerza de roce, si la suma de las fuerzas cero, entonces hay dos opciones. El objeto está en reposo o el objeto se mueve con velocidad constante. Si el objeto va cada vez más rápido, en ese caso, la fuerza que usted está realizando, si el objeto se mueve cada vez más rápido, es decir, no con velocidad constante, sino que va acelerando, en ese caso, la fuerza que usted ejerce tiene que ser mayor a la fuerza de roce, para que el objeto vaya cada vez más rápido moviéndose. Pero si se mueve con velocidad constante, esas dos fuerzas tengo que dibujarlas del mismo porte. Recuerde que cuando la suma de las fuerzas es cero, el objeto puede estar en reposo o puede estar en movimiento con velocidad constante. En este caso estoy suponiendo que el objeto se está moviendo con velocidad constante o que está en reposo. Por eso que aquí las fuerzas tienen casi el mismo largo. ¿Quedó claro eso, no? Lo último me costó. Ya, mire, es que estos conceptos son complejísimos, son muy complejos. Pero nos pilló el tiempo. Mire, lo importante aquí, ya da lo mismo si usted dibuja más largo o más corta la fuerza, ¿ya? Pero trate No de importa. dibujarla iguales. Intentar dibujarla iguales. Sí, para que supongamos que siempre los objetos o están en reposo o están en movimiento con velocidad constante, ¿ya? Desde ahora vamos a dibujar estas dos fuerzas iguales, del mismo Ya, largo, profe. para que el objeto o esté en reposo o se mueva con velocidad constante. Ya. Lo otro importante aquí es que esto se llama diagrama de cuerpo libre. Y uno, desde una situación, por ejemplo acá de la niña que quiere mover esta caja, uno dibuja todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, es decir, sobre la caja. Siempre va a estar el peso y la normal y va a estar la otra fuerza actual, siempre. Ya, vamos a quedar hasta acá, no se vaya porque le voy a tomar la foto para ver si es que Eso. si es que limpia aguanta nomás, ¿ya? Porque es responsabilidad de usted entrar a tiempo a clase. Sí, Pero señor profe. igual yo creo que si limpia, espérate, ahí hay una, me falta otra. ¿Dónde está? Me falta otra foto. Ah, no, ahí están todos entonces. Ya, ya chiquillos. Quedamos hasta acá, la próxima clase retomamos desde ahí, desde el diagrama de cuerpo libre. Chiquillos, son conceptos complejos, yo lo sé. Cuesta mucho explicar esto aquí a través de la distancia. Cuesta en Bueno, clase, imagínense que cuesta harto en clases 45 minutos. Imagínense aquí en esta cosa virtual, cuesta más. Pero también trate de madurar estos conceptos que son complejos, entonces trate de buscar en su libro de primero medio, están estos conceptos. Trate de leerlo, quizás si no entiende algo el libro, me dice, oiga, profe, aunque yo no le haga clases presenciales, no quiere decir que no me pueda hacer preguntas en el patio. ¿Te fijas? Si igual me puede ir a hacer preguntas, si no hay problema. Me voy a buscar a la sala de profe y me dice, profe, oiga, ok, esta cuestión aquí no entendí. Y no hay problema con eso, ¿ya? Ya, chiquillos, también hay una parte de ustedes, traten de ponerle empeño en esto también. Ya, querido y estimado, nos vemos, que estén bien, chao, chao. Chao. Chao, Chao, profe. Chao, chao.